y sin embargo, pues insistimos con entusiasmo y con gusto para poder compartir algo de lo que hacemos de forma muy apasionada. Tuviera algo que decir como disclosure, sería que soy neurólogo y neurofisiólogo, entonces los neurofisiólogos nos encanta ver rayitas en una pantalla, entonces si ven que me apasiono demasiado en eso es justo por eso. Y hablando justo de lo que bien decía Luisa Neiva, es justo, tenemos que ser multidisciplinarios. Entonces, me gusta siempre mencionar al principio de cada plática que aquí en México tenemos a la Academia Mexicana de Medicina del Dormir y a la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, impulsando actividades juntas, todas las especialidades en pro de mejorar la calidad del sueño de las personas pues, en nuestro país. Entonces, si alguno de ustedes no estaba familiarizado con estas dos sociedades médicas, los invito a que las conozcan, que se acerquen, que participen. Las dos son muy entusiastas. Obviamente yo estoy muy feliz de poder estar en ellas y pues el tema es pues compartir el mayor de los conocimientos entre todos los que podemos aportar algo en la medicina del sueño y en mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, en el contexto que hoy nos reúne aquí, la salud oral. La salud oral en la calidad del sueño del adulto mayor, ¿no? Es todavía un tema del que iremos mencionando, poco se habla, pero afortunadamente cada vez más se toma en cuenta, es decir, poco en el sentido de estos tres conceptos en el mismo escenario, salud oral, calidad de sueño, adulto mayor, esos tres conceptos juntos, un área de crecimiento y hasta desde el punto de vista pues, educativo, un área de oportunidad para muchos de nosotros que nos gusta esto de la enseñanza. Entonces, entrando en contexto, solo para tener un marco sobre el que vamos a hablar, el sueño es vital para la salud. Tendríamos que empezar por ahí. Es útil para el desempeño neuroconductual y cognitivo, nos ayuda a regular el humor, nos ayuda incluso a consolidar la memoria y aclara metabolitos cerebrales. Estos dos, evidentemente, igualmente importantes, por supuesto, a lo largo de la vida, pero en el adulto mayor, con mucha más razón, si es que se empieza a presentar problemas de memoria o enfermedades neurodegenerativas. Estrategias preventivas serán, por ejemplo, un buen dormir. Como definición, pues es un estado conductual. El sueño es un estado conductual que ocurre cada 24 horas, donde se inhiben casi todos los músculos voluntarios. El diafragma permanece activo, los músculos extraoculares también permanecen activos, por eso es que vemos el movimiento ocular rápido en esta fase del sueño. Hay una reducción de la respuesta a los estímulos sensoriales, nos cuesta más trabajo que nos despierten, tienen que empujarnos más fuertes o darnos un codazo más fuerte, pero es un estado reversible, a diferencia del coma, por ejemplo, en el que uno podría estar también acostado con los ojos cerrados, pero que no es reversible. Bueno, en el caso del sueño, pues es un estado que fácilmente vuelve al otro estado que sería el estado de despierto. También en el mismo de los contextos, ¿cuánto deben dormir los niños? Varía a lo largo de la vida. Cuando son muy pequeños hay nada más siestas, que así la mayor parte del tiempo permanecen dormidos. Hacia el año de edad empiezan a consolidar un poquito mejor su sueño hacia la noche y por ahí de los 4 o 5 años dejan de hacer esas siestas para hacer un único sueño muy largo, muy grande en la noche y es ahí cuando los papás ya se quedan un poquito más tranquilos y pueden descansar un poco mejor hacia la noche. Los adultos, en cambio, varía a lo largo de la vida y llegando al tema o acercándonos al tema de los adultos mayores, veremos cómo hacia los 60 años uno tiende a dormir menos. En este tiempo total de sueño, que es uno de los parámetros que evaluamos en los estudios de sueño, sí tiende a disminuir con la edad. Total que a los 70 años bien podríamos estar durmiendo 6 horas y eso podría ser adecuado todavía. Y a los 80 años quizás 5.8 horas podrían ser adecuados. Como vamos a platicar un poquito más adelante del insomnio, no olvidar que
el tiempo en quedarse dormido también varía a lo largo de la vida. Y quizás a los 20, 40 años, 16 minutos, 17 minutos puede llegar a ser una buena cantidad de sueño. Digo, perdón, un buen tiempo para quedarse dormido. Sin embargo, por ahí de los 60 años podemos tardar hasta 18 minutos en quedarnos dormidos. Entonces, tener este concepto claro nos ayuda a poder ayudar a veces al hijo o a los nietos que están preocupados por el abuelo en casa, que él dice que se tarda mucho tiempo en quedarse dormido. Y cuando le preguntamos justo eso, ¿qué tiempo tarda? Pues dice, bueno, me tardo casi 20 minutos. Pero si él ya tiene 90 años, probablemente sea un tiempo adecuado todavía. ¿Y por qué es importante? Porque no queremos sobretratar. Muchas veces las personas adultas mayores ya tienen otras enfermedades y requieren estar tomando varios medicamentos. Entonces, si le podemos evitar un medicamento, entendiendo que probablemente para su edad este tiempo en quedarse dormido es normal o esperado, pues le ayudaremos a justo a eso, a no tener un medicamento adicional. Y también el tiempo que uno duerme cuando está en cama, es decir, la eficiencia del sueño, cuando uno es un adulto joven, pues sí espera que sea eficiente el sueño, 95%, preferencia más de 80%, por ahí de los 40 años. Pero otra vez, quizás después de los 80 años, una eficiencia del sueño del 79% todavía pueda ser adecuada. Entonces, conocer estos límites, estos cambios durante la vida, nos permiten, insisto, poder, incluso en algunos casos, evitar un tratamiento que podría no ser necesario en los adultos mayores. Y es que en este tiempo de sueño, pensando en adultos, porque ya dijimos que los niños duermen más, en un adulto que durmiera 7 horas en promedio, lo esperado, lo normal, es pasar varias veces por las fases del sueño. Sueño superficial o N1, un sueño intermedio o N2, un sueño profundo o N3, y después este famoso sueño de movimientos oculares rápidos o en inglés REM, en español MOR. Y verán en este gráfico cómo después de hacer un primer ciclo de sueño, volvemos a hacer otro ciclo de sueño para hacer otro ciclo de sueño amor, quizás un breve despertar, otra vez llegar a sueño profundo y ver cómo en la segunda mitad de la noche es que predomina más el sueño amor que el sueño profundo. El sueño profundo predomina un poco más en la primera mitad de la noche. Esto es importante también cuando tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, bueno, sobre todo más en las personas adultas, jóvenes o niños, terrores nocturnos, pesadillas, despertares confusos o epilepsia. Bueno, tener claro cuándo se da más en la mitad de la noche sueño profundo y cuándo se da más sueño de movimientos oculares rápidos en la segunda mitad de la noche, para que en la historia clínica nos vaya orientando qué trastorno del sueño podría ser. Y el concepto clave detrás de la fisiología es el ciclo circadiano. Cerca de un día, cercano a 24 horas. Y si bien es cierto que el humano tiene en el núcleo supraquiasmático, es decir, dentro del cerebro, a un reloj principal, el núcleo supraquiasmático, que éste se sincroniza o se regula con la luz del sol, hay otros factores que regulan este ciclo circadiano. La alimentación, pensar en la alimentación, y nuestros tejidos periféricos también tienen relojes, digamos, secundarios, el hígado, los pulmones, el corazón. Por eso es que alimentarnos en horarios regulares nos ayuda a mantener un ciclo circadiano adecuado. Hacer actividad física como ejercicio durante el día mientras hay luz nos ayuda a sincronizar el ciclo circadiano. O lo contrario, comer a cualquier hora y no hacer actividad física puede deteriorar nuestro ciclo circadiano. Y sin embargo, debemos tener en cuenta nuevamente que no es estático. A lo largo de la vida, el ciclo circadiano tendrá variaciones. Siendo el adolescente rebelde que se quiere dormir más tarde, bueno, es su biología la que le pide sí acostarse más tarde y levantarse más tarde. Y si bien es cierto que la aproximación en los últimos años ha sido que puedan entrar más tarde a la escuela, ahora esta pandemia nos vino a cambiar muchas cosas, pero antes de eso, bueno, la sugerencia era poder cambiar los horarios de clases hacia un horario en el que pudiera estar más despierto y poner más atención, que levantarlo a las 6 de la mañana, cuando todavía debería estar durmiendo, y meterlo a clases a las 7, cuando todavía no puede ni poner atención.
Y hacia la edad adulta mayor sucede que se recorre esta gráfica hacia la izquierda, es decir, el adulto mayor sí desea meterse a la cama más temprano, por ahí de 8 9 ya está deseando meterse a la cama, pero recordamos que podría ser incluso normal dormir 6 horas. Entonces, un adulto mayor se acostara a las 9 de la noche, para las 3 de la mañana ya había cubrido su cuota de sueño, ya durmió 6 horas, y esta persona ya no podrá dormir más y tendrá una queja subjetiva de que no está durmiendo, de insomnio. Y entonces nuevamente la preocupación por dar un medicamento para que esto se solucione. Más importante entender este fenómeno y como tratamiento, buscar una actividad que lo mantenga despierto y activo hasta más tarde, que él pueda entrar a cama más tarde. Y si, por ejemplo, se durmiera hasta las 11 y solo durmiera 6 horas, pues quizás se levantaría a las 5 o 5 y media y a esa hora ya no es tan difícil hacer alguna actividad o, digamos, incomoda un poquito menos al resto de la familia en la casa si es que ya se levanta a hacer alguna actividad. Entonces, otra vez, buscamos evitar dar de forma innecesaria un medicamento. Si podemos mejor hacer un cambio en la conducta, un cambio en los horarios, entendiendo que si bien es cierto que su biología es meterse a la cama más temprano, también se estaría despertando más temprano. Entonces, ayudarlo con conductas, porque dijimos que las conductas sí modifican el ciclo circadiano, a acostarse más tarde y quizás levantarse más tarde sin la necesidad de medicamentos. Y bueno, las diferencias en edades, por supuesto, prevalecen, pero también la diferencia entre sexos, por la influencia de las hormonas, pues termina siendo muy importante, ¿no? Obviamente, aquí lo vamos viendo, hay cambios incluso en la actividad de la frecuencia del electroencefalograma cuando empieza la pubertad, hay cambios incluso, que lo veremos en la siguiente diapositiva, en un periodo de 28 días, ¿no? Habrá cambios durante el sueño en ese periodo. Por supuesto, durante el embarazo no será lo mismo dormir en el primer trimestre que en el tercer trimestre, y no solo por la parte física del incremento de peso, sino también por estos cambios hormonales. Durante la perimenopausia, antes de la menopausia, en la menopausia, después de la menopausia, habrá cambios durante el sueño que van a facilitar que haya más fragmentación del sueño. Y hacia la edad adulta, nuevamente, el descenso en las hormonas va a hacer modificaciones sobre el tiempo total de sueño, sobre todo, y el tiempo que pasamos en cama despiertos, es decir, o dormidos, es decir, la eficacia del sueño. Y como ejemplo poníamos pues que cuando muchas veces preguntamos en la consulta pues a la persona, al esposo, a la pareja de cama, ronca, muchas veces contestan sí, bueno, no, bueno, a veces. Y es que decíamos, la influencia hormonal es tal que en esta primera mitad del ciclo menstrual se incrementa la resistencia de la vía aérea y se disminuye la actividad del músculo geniogloso, favoreciendo el ronquido y probablemente la apnea del sueño, ahorita hablamos de eso. Y en la segunda mitad del ciclo disminuye la resistencia de la vía aérea y mejora la actividad del músculo geniogloso, esto por la influencia de la progesterona, y entonces la mujer tiende a roncar menos y a hacer menos apneas. Entonces, no solo hay variaciones a lo largo de la vida, sino incluso en estos periodos de 28 días podemos observar estas variaciones en el sueño. Y hacia la edad adulta mayor, aquí en México, bueno, se hizo este estudio que demuestra que el insomnio, la baja calidad del sueño y un sueño cortado, en este caso definido como menos de 5 horas, incrementa el riesgo de fragilidad, ¿no? Dentro de los síndromes geriátricos, nuestros colegas geriatras tienen muchos síndromes geriátricos, uno de ellos es la fragilidad, se ve incrementada por una mala calidad de sueño, ¿no? Ahorita iremos haciendo énfasis en cada uno de estos temas, pero vamos, evidencia hay, insisto, quizás muy reciente, pero afortunadamente ya se está tomando en cuenta que el sueño, la calidad de este, sí puede incrementar la comorbilidad en las personas adultas mayores, que es lo que nos preocupa. Y obviamente, bueno, desde el sesgo de la neurología, incluso la posibilidad de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Vemos como una persona, del lado izquierdo de la pantalla, en este cuadro A, una persona que tiene un ciclo de sueño, un ciclo circadiano bien marcado, actividad durante el día, descansar por la noche, actividad en el día, descansar en la noche, bien, bien marcadito, pues es muy poco probable que desarrolle enfermedad de Parkinson. Y sin embargo, si no hay esta diferencia en el ciclo circadiano,
sin importar a la hora del día, podemos estar inactivos o sin hacer más nada. Entonces, en realidad no hay estos picos tan bonitos como en este caso. Bueno, eso incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, más allá de incluso solo el sueño, es el ciclo circadiano. No olvidar que lo que hacemos en el día, lo acabamos de mencionar, incluye en cómo pasamos la noche y, por supuesto, de cómo hayamos pasado la noche, estaremos durante el día, ¿no? Nuestro estado de ánimo, nuestro humor, nuestra memoria. Y es que, bueno, perfilándonos hacia por qué es un problema, hablando de la duración del sueño, sabemos que si dormimos menos de 6 horas, se incrementa mucho la razón de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, obesidad, diabetes, algunos tipos de cáncer y depresión, ¿no? El estado de ánimo puede ser modificado incluso por dormir poco. Como sabemos, en el área de la salud, en las ciencias de la salud, nada es como nos gustaría. Uno piensa, bueno, si dormir poco es tan malo, pues entonces duermo mucho y voy a estar bien. Pues no, sabemos que eso no sucede, entonces también dormir más de 10 horas incrementa el riesgo para estas mismas comorbilidades. Entonces, hablando nuevamente de adultos, entre 7 y 8 horas sería un tiempo idóneo, esperado. Habrá quien sí sea funcional con un poquito más de 6 horas, adelante. Habrá quien necesite casi 9 horas, pues esas variaciones entre individuos están, pero definitivamente no menos de 6 horas y no más de 10 horas de sueño continuo y en la noche. Y es que, volviendo a estas asociaciones, dormir poco es malo, dormir mal es malo, y si duermes mal y poco, bueno, eso es peor todavía, ¿no? Básicamente te lleva hacia una morbimortalidad incrementada, ¿no? Riesgo de hipertensión, de diabetes, problema de memoria, incremento del cortisol y elevación de PCR, que al final es esta famosísima estrés oxidativo, y bueno, obviamente decíamos, pues no solo morbilidad, incluso mortalidad. Poniéndolo en el contexto nuevamente de la enfermedad de Parkinson, y el sesgo es porque, por cierto, en julio, el 22 de julio es el Día Mundial del Cerebro, y este año el tema es enfermedad de Parkinson. Ahí está un poco más. Vemos como justamente si uno tiene un tiempo de sueño total normal, el riesgo de depresión es muy bajo, pero si uno duerme poco, el riesgo se incrementa. Y si uno tiene, de nuevo, insomnio severo, pues la severidad de la depresión es mucho más alta, ¿no? Entonces, en diversas enfermedades, por supuesto incluidas las neurológicas, se comprueba esta relación. Duermes poco, hay depresión; tienes insomnio, hay depresión, ¿no? Entonces, y si tenemos las dos, pues es peor todavía. Y bueno, ¿por qué nos afecta el horario de verano? Pues por esto que estamos platicando. Tenemos ya un ciclo establecido, nos dormimos a una hora, nos levantamos a una hora, y de repente, de un día a otro, nos piden mover una hora nuestro horario. Entonces nos sacan de esa regulación. Si tuviéramos que resumir esta parte, la mejor manera de sobrellevarlo es no pensar en ello, es decir, ver el reloj. Si son las 9, son las 9; si son las 7, son las 7. El mismo sistema se adaptará. Después de una semana, dijimos que el comportamiento, las conductas y el pensamiento sí modifican el ciclo circadiano. Entonces, estar pensando todo el tiempo, son las 9, pero serían las 7, bueno, eso hace más difícil adaptarse al horario de verano. Entonces, también vale la pena mencionarlo, desde el punto de vista académico, muchas sociedades de sueño en el mundo estamos a favor de que no haya horario de verano. Y en eso estamos, pues hay muchos esfuerzos por darlo, pues decíamos, hay muchos problemas asociados a la salud en hacer haciendo estos cambios. Pero bueno, mientras eso se da, no pensar en eso es mejor. Y bueno, ¿es importante esto del ciclo circadiano? Bueno, parece que sí, tan importante que estos tres caballeros ganaron en el 2017 el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que llevan el ciclo circadiano. Y entonces resulta que en nuestros genes, en cada una de las células de nuestro cuerpo, está codificado pues este reloj circadiano. Entonces, producir proteínas y dejar de producirlas nos están diciendo de manera molecular en qué momento hay que tener la mayor alerta durante el día,
en qué momento hay que tener la mayor temperatura durante el día, a qué hora es el momento de liberar la melatonina, porque se acerca la hora de dormir, en qué momento hay que estar en sueño profundo. Es decir, salirnos de este ciclo circadiano es básicamente ir en contra de nuestros propios genes. Por eso es que es tan importante tomar en cuenta que hay que dormir de forma continua en la noche, porque así está codificado incluso en nuestros genes. Y más allá, decíamos incluso como mecanismo de prevención, porque desde hace algunos años sabemos que en el sistema nervioso central, en el cerebro de los humanos, sí hay un sistema linfático, en este caso linfático, un sistema linfático. Antes se pensaba que no había en humanos, se empezó a identificar en roedores pequeños y después se llegó a la conclusión que sí hay en el ser humano, aunque está mediado por la glía, estas células que entre muchas funciones tienen la de sostén, hacen muchas otras funciones, pero bueno, a través del sistema linfático está, sistema linfático, perdón, y por eso este nombre linfático, porque tiene que ver con la glía, y se encarga de limpiar estos metabolitos cerebrales que se van acumulando durante el día, durante la vida cotidiana por este estrés oxidativo. Entonces, dormir en la noche de forma adecuada favorece que no se acumulen estas proteínas. Y es que en este avance de la ciencia, ahora, por ejemplo, volviendo a la enfermedad de Parkinson, el trastorno conductual del sueño-humor se presenta antes de que haya siquiera temblor o rigidez, que son las características de esta enfermedad, porque este acúmulo de proteínas empieza aquí en una parte del cerebro, que es el tallo cerebral, y con el tiempo va avanzando hasta cubrir o invadir, digamos, todo el cerebro. Entonces, estas proteínas, cuando las comparamos con sujetos normales, digamos, vemos cómo el acúmulo empieza hacia el tallo cerebral, pero después hacia la corteza frontal, y no solo causa activación de áreas que no deberían estar activas, sino también aquí en azul causa desactivación de otras áreas, pues logrando este imbalance, pues no solo en el movimiento, sino también en la memoria, en la cognición, en el sueño. Entonces, estas proteínas acumuladas de forma normal sí son capaces de generar cambios en la función del cerebro. Y en este avance de las ciencias, volvemos a lo mismo, pues ahora ya incluso clasificamos a las enfermedades por las proteínas que se van acumulando. Entonces está ese término proteinopatías. Y la proteína normal acumulada es alfa-sinucleína, con un riesgo incrementado de enfermedad de Parkinson, pero otras enfermedades como demencia, incluso la de cuerpos de Lewy específicamente, o parkinsonismos como atrofia de múltiples sistemas. Si la proteína que se acumula es tau, entonces podemos tener el riesgo de desarrollar parálisis supranuclear progresiva, que es un parkinsonismo, o Alzheimer, o otro tipo de demencias como la frontotemporal. Si es amiloide lo que se está acumulando, este mismo Alzheimer, porque comparten las proteínas, la demencia de cuerpos de Lewy, que verán que también se comparten ciertas proteínas, y enfermedades como degeneración córtico-basal. O si se acumula esta TDP43, bueno, esclerosis lateral amiotrófica con demencia temporal o esclerosis lateral amiotrófica con Parkinson. Entonces, el avance de la ciencia nos ha llevado tanto a pensar en cómo prevenir estas enfermedades por acúmulo de proteínas, y aunque hay personas en el mundo buscando desarrollar fármacos, pues por lo que hemos platicado hasta este momento, dormir bien y de forma adecuada es la única forma que tenemos de prevenir estas enfermedades que de otra manera pues son crónico-degenerativas y todavía no tienen cura. Y nunca es tarde para empezar a dormir bien, así que si después de esta plática ustedes empiezan a mejorar sus hábitos de sueño para mejorar o prevenir estas enfermedades, bueno, habremos logrado algo positivo. Y es que estos cambios estructurales pues empiezan sí con esta alteración del sueño, que debe pasar algún tiempo, sí, y sin embargo lo logrará, pues decíamos, se eleva el cortisol, esto va a hacer que haya este estrés cardiovascular, por lo tanto va a generar cambios metabólicos que alteran incluso al sistema inmune. Hay unos estudios bien elegantes que demuestran cómo dormir mal, por ejemplo, ante una vacuna, no se generan suficientes anticuerpos. Ojalá pronto haya la vacuna para este mal que ahora queja al mundo, y sin embargo, cuando esté disponible, habrá que dormir bien antes de aplicársela, porque si no podemos incluso no generar la cantidad suficiente de anticuerpos. Esto obviamente un sistema inmune alterado favorece tener una pobre salud, y eso
causa un problema de memoria que al final termina en esta patología, sí emocional, pero también cognitiva y hasta física, es decir, ¿no? Del otro lado, si tenemos insomnio y fatiga, por supuesto eso favorece que tengamos trastornos del estado del ánimo, ansiedad o depresión, que bueno, la gente lo interpreta como preocupación, frustración, nos lleva a la baja autoestima, entonces nos dificulta incluso vivir el día a día, es decir, los que atendemos pacientes con estas molestias en el día a día, las personas te lo dicen, me cuesta mucho siquiera terminar el día, estoy fatigado, estoy cansado, todo me frustra, y esto de nuevo desencadena o termina en patología emocional, cognitiva y fisiológica. Entonces es una cadena bastante compleja que hay que, de preferencia, romper desde el principio. Y en este contexto, hablando de epidemias, hay esta reflexión reciente, decía, afortunadamente ya se están haciendo estas reflexiones sobre el adulto mayor, pues, que desarrolla caries al ritmo de una nueva cavidad por año, en términos generales. Y la información en la literatura sobre las personas mayores de 5 años, pues es escasa, y la que hay, pues no se ha actualizado. Y por supuesto, cierto es que ha habido mucho avance en la ciencia en general, pero también en el área de la salud oral. Y la salud oral impacta a la salud física, a la psicológica y a la social, a través del dolor, disminución de la función, reducción en la calidad de vida. Y de nuevo, quienes atendemos a adultos mayores también lo vemos de forma cotidiana. Si le falta una pieza dentaria y todavía no está lista su prótesis, por ejemplo, la persona puede incluso decidir no salir a la calle, no interactuar con la familia o con los amigos, solo uno diría, bueno, solo por eso, bueno, es suficiente, eso estamos platicando. Impacta incluso a la salud psicológica, por supuesto, la salud oral. Entonces, esta epidemia silente, la enfermedad oral en el adulto mayor, pues está, insisto, siendo tomada en cuenta y por eso es que estamos hablando de eso. Y bueno, hablando de epidemias, la que también está presente en este momento, el COVID-19, sabemos que en el adulto mayor hay una alta prevalencia de caries, lo acabamos de mencionar, pero también enfermedad periodontal, pérdida dentaria, boca seca, cáncer oral, obviamente hacia el adulto mayor pues es más incidencia, y se estima obviamente que el acceso a la salud de por sí se ve limitado en el adulto mayor, y ahora estará más limitado pues por estas medidas de aislamiento social. Lo cierto es que en diferentes países, incluso en diferentes estados de la República, hay diferentes medidas, es decir, no son homogéneas, y sin embargo, pues lo que tienen en común es preferir las urgencias, ¿no? Entonces, de alguna manera, se limita el acceso a algunas de las patologías orales que podrían no considerar urgencia y aún así, pues dificultan la calidad de vida, que es lo que acabamos de platicar. Y más aún, con las medidas, pues obviamente hacia el sector salud de prevención de la transmisión, pues el PPE dificulta incluso la comunicación, ¿no? En quien de por sí ya tiene una audición disminuida, la cercanía, el contacto, que tiene que ver con lo que hacemos desde el área de la salud, ¿no? Estar en una relación médico-paciente. Por supuesto, si además hay un deterioro cognitivo o ya una demencia, pues nuestra protección de alguna manera va a ser una barrera más en esta interacción que hay. Bueno, ¿cómo es que impacta esto? Bueno, pues obviamente el riesgo mayor, hablando de nuestra epidemia actual, son las neumonías y la higiene oral, sabemos, se asocia a un riesgo incrementado de neumonía. Entonces, mientras mayor sea el número de caries dentales, mayor riesgo hay de tener neumonía. Mientras más piezas dentarias falten, mayor riesgo hay de neumonía. Mientras menos haya higiene oral, como el lavado de dientes, en la vida cotidiana, más riesgo hay de neumonía y obviamente acercándose, hablando del acceso al personal de salud, pues mientras menos veces tengan una limpieza dental profesional, más riesgo hay de desarrollar neumonía. Entonces, si el problema que nos atañe en el mundo ahorita es la complicación del riesgo de neumonía y tenemos a un adulto mayor que de por sí no está teniendo acceso
por las limitaciones que acabamos de platicar y ya tiene de por sí una comorbilidad en el sentido dentario, pues más riesgo habrá en esta población que de por sí ya tenía un riesgo incrementado. Entonces, y aún así, en quien ya tuviera, por ejemplo, su acceso, sabemos que de las intervenciones que ayudan al edentulismo parcial, ya sean los implantes o puentes, pues la realidad es que la dentadura parcial removible es de las modalidades más frecuentes y muchas veces tiene que ver con que el adulto mayor quizás las condiciones de la misma encía o las condiciones del hueso, la sarcopenia, ya no favorecen los implantes, entonces quien usa su dentadura parcial removible, sobre todo en la noche, casi siempre tiene pobre nivel de limpieza dental. Bueno, es lo que documenta este estudio. Hay menos limpieza dental, digo, bueno, de su dentadura parcial durante la noche. En quien lo usa por mucho más tiempo, también se incrementa el tiempo o la pobreza de la limpieza, es decir, mientras más tiempo llevo con él, pues más fácil se me hace no estarle dando el cuidado que necesito. Y las visitas frecuentes y la motivación a la limpieza, pues reduce la posibilidad de la enfermedad periodontal. Es decir, sabemos que si la persona adulta mayor visita a su odontólogo al menos 4 veces al año y este, por supuesto, en su actual lo motiva a que siga con esta limpieza después de un tiempo, pues entonces tendremos una mejor respuesta. Y acabamos de platicar que en este momento pues está o va a estar disminuido el acceso a la salud en el adulto mayor. Entonces ya podemos ir augurando que quizás haya problemas relacionados nuevamente con limpieza y nuevamente con riesgo de complicaciones como la neumonía que acabamos. Y es que además existe el riesgo vascular. La enfermedad oral puede desencadenar, obviamente, inflamación y procesos infecciosos sistémicos. Es decir, va más allá, por supuesto, de la cavidad oral, que complican las enfermedades preexistentes. Hay evidencia entre la asociación de la periodontitis y la aterosclerosis clínica o subclínica. Sabemos que la aterosclerosis es altamente frecuente en México, por cierto. En México, en un estudio que se hizo, bueno, ordenado por el Grupo de Enfermedad Vascular Cerebral en el Instituto Nacional de Nutrición, se dieron cuenta que desde los 20 años de edad, el mexicano desde los 20 años de edad ya tiene incrementado el nivel de medición de la íntima media en las carótidas. Entonces, esta aterosclerosis, decíamos, causa infarto al miocardio, infarto cerebral, falla renal, enfermedad vascular periférica y deterioro cognitivo hasta una demencia. Entonces, pues vamos, así de importante es la salud oral, pues nos puede llevar incluso hasta un deterioro cognitivo el no tener una adecuada salud oral. Y si decíamos que en el adulto mayor ya estamos teniendo una menor calidad oral, pues entonces énfasis habrá que hacer tener una adecuada salud oral y adaptarnos a esta actual pandemia. Y es que decíamos, va más allá, bueno, acabamos de hablar de infartos, pero también incluso la depresión se ve asociada, decíamos, ya habíamos adelantado, en la salud oral, ¿no? La prevalencia en geriatría de depresión es 7.1% y la pobre salud oral tiene una relación bidireccional con el deterioro cognitivo y la depresión, ¿no? Es decir, tengo una pobre salud oral, es lo que acabamos de mencionar la diapositiva pasada, y tengo el riesgo de deterioro cognitivo y de depresión, pero si yo ya tengo un deterioro cognitivo y depresión, pues voy a tener una pobre salud oral más frecuentemente. Cierto es que se puede evaluar la eficiencia masticatoria con pruebas objetivas, como la oclusión forzada, porque obviamente esta disminuye con la pérdida dentaria, con la sarcopenia de los músculos masticatorios o las prótesis funcionales. Entonces, siempre vale la pena poder tener una medida objetiva. Y sin embargo, pues en la historia clínica, pues uno empieza con una autoevaluación. Entonces le pregunta a la persona, pues cómo está de la salud oral. Y en el adulto mayor suele tener esta anosodiaforia, que es la falta de preocupación por la autoevaluación, es decir, no es consciente de su autoevaluación y esta empeora aún más con el deterioro cognitivo y la depresión, es decir, no es capaz de decir que tiene un problema, él piensa que está bien, que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, y si ya tengo un deterioro cognitivo y además tengo depresión, con mucha más razón cada que me pregunten
cómo está masticando, cómo está comiendo, cómo se siente usted, pues tenderé a decir bien, todo bien, no hay ningún problema. Entonces hay que tener mucho eso en cuenta porque a veces, sobre todo hacia el sistema de salud público, los tiempos son cortos de evaluación. Entonces, si uno le pregunta y responde que bien y por el tiempo no hacemos una evaluación objetiva, podemos estar perdiendo un cambio que puede desencadenar, digamos, muchos otros problemas, ¿no? Entonces, siempre evaluar de forma objetiva esta eficiencia masticatoria, porque la persona tiende a sobreestimar su bienestar. Y bueno, la depresión sabemos también causa problemas del sueño y estos se relacionan, pues, obviamente con la salud. La depresión va a llevar a pérdida del apetito y a los trastornos del sueño. El trastorno del sueño va a causar un sesgo cognitivo en la autoevaluación también. Entonces, no solo es la depresión, también la falta de sueño te sesga a tu autoevaluación. Entonces, sobreestimas tu desempeño, decíamos, y la persona suele resistirse al tratamiento por esta pérdida del sueño. Y discuten más sobre estar satisfechos con su tratamiento, es decir, es un fenómeno muy interesante. Hay una disociación entre la función masticatoria subjetiva y la objetiva. Es decir, la persona podría tener ya un tratamiento que esté bien hecho, pero él no estar satisfecho. Y a pesar de eso, cuando le preguntas si hay un problema, decir que no hay ningún problema. Entonces, le preguntas cómo está y él te dice que está bien, por lo tanto no quiere ser tratado, por eso se resiste. Después, cuando le das un tratamiento, él te dice que no es el tratamiento adecuado o que no está satisfecho con él. Entonces, lo que hay que hacer es demostrar de forma objetiva el resultado a la persona para evitar el sobretratamiento, ¿no? O sea, no podemos estar tratando y tratando y tratando algo que quedó bien desde un principio. O sea, también hay que evitar caer en este sobretratamiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues entendiendo esta disociación que existe en el adulto mayor, sobre todo si ya tiene depresión y si tiene trastornos del sueño. Y es que trastornos del sueño hay muchos. Bueno, está la clasificación internacional de los trastornos del dormir y estos solo son los encabezados. Insomnio, trastorno respiratorio del dormir, hipersomnolencia central, trastorno del ciclo circadiano, parasomnias, trastornos de movimiento del sueño y otros, ¿no? Insisto, estos solo son los encabezados. Dentro de estos hay muchos otros desglosados trastornos del sueño. Y es que, por ejemplo, otra vez el sesgo de neurólogo, para distinguir si una persona tiene una parasomnia de una epilepsia nocturna, bueno, hay muchas posibilidades. Si es al despertar, a lo mejor solo es un ataque de sueño, pero puede ser cataplexia en el contexto de una hipersomnolencia central. Si es en sueño no humor, a lo mejor es un terror nocturno, o es sonambulismo, o se levanta muchas veces al baño, en veces, o tiene movimiento de las piernas, o tiene un mioclono hípnico, que probablemente a muchos nos ha pasado, nos estamos quedando dormidos y damos un salto, pero eso es totalmente benigno, no pasa más nada. O una persona con ansiedad puede tener un ataque de pánico, o este trastorno del movimiento rítmico, en inglés es headbanging, es tal cual, quedándome dormido, estoy moviendo la cabeza, y eso no es epilepsia, por ejemplo, es una parasomnia. O si fuera sueño humor, alucinaciones hipnagógicas suceden, es decir, me estoy quedando dormido y tengo alucinaciones, pues son del sueño, esto no es epilepsia. La parálisis del sueño, aquí en México, y eso no en todos los estados, lo llamamos que se le sube el muerto, ¿no? Porque hay variaciones de cómo llamamos esto de forma coloquial en diferentes países, pero aquí creo que de lo que más mencionamos es que se sube el muerto. Bueno, la parálisis del sueño no es epilepsia, por ejemplo, y trastorno conductual del sueño humor, que decíamos es muy frecuente en adultos mayores con enfermedad de Parkinson. Entonces, este es tan solo un ejemplo de todas las posibilidades de algún problema del sueño, que no es epilepsia, y además habría que buscar. Y es que poniéndonos en el contexto de México, es un problema de salud pública. Trastornos del sueño son un problema de salud pública. Y lo venimos sabiendo desde el 2016 y en 2018, aún más, con los resultados de la encuesta de salud y nutrición del 2016, 27% de la población tiene al menos un trastorno del sueño, al menos uno. Es decir, pueden tener más, pero al menos uno. ¿Y por qué es un problema de salud pública?
Bueno, si lo ponemos en el contexto de diabetes, que también es un problema de salud pública, en México diabetes es 9.7%, 9%. Y esto es 27%, es decir, es 3 veces más frecuente. Y si lo consideran, insisto, de manera hasta coloquial, todos conocemos a una persona con diabetes. Y esto es 3 veces más frecuente. Entonces, por eso es que es un problema de salud pública. Además, nuevamente, en el contexto mexicano, se asocia a 7 de las primeras 10 causas de muerte en México. Diabetes y sus complicaciones, hipertensión y sus complicaciones, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, infarto al cerebro, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidentes vehiculares, accidentes laborales. Entonces, si 7 de las primeras 10 causas de muerte están directamente relacionadas a un problema del sueño, por supuesto que debe ser atendido como un problema de salud. El insomnio, al ser uno de los más frecuentes, define como este reporte subjetivo en la dificultad en el inicio, la duración, la consolidación o la calidad de este sueño, que ocurre a pesar de una oportunidad adecuada para dormir y que resulta en alguna forma de alteración diurna. Y en México, insomnio específicamente, lo presenta el 36.9% de las personas. Nuevamente, un número bastante. Aunque énfasis es que debe ser la oportunidad adecuada para dormir. Es decir, si mi colchón no lo he cambiado hace muchos años y el mismo resorte se me entierra en la costilla todos los días, bueno, eso no es una adecuada oportunidad para dormir, así que importante será cambiar. Y voy a mostrar este cuestionario, porque hablaremos de él más adelante, de hecho en la siguiente diapositiva, que se los dejo aquí, digo, en este instante lo vamos a revisar muy brevemente. Es el cuestionario EASY, que fácilmente se puede utilizar en la consulta, es decir, es autoaplicable, se lo pueden dar a la persona en lo que espera en la sala de espera, con su sana distancia, y lo puede ir contestando y entregarlo al médico cuando pase a verlo. Simplemente es esto, ¿no? Del 0 al 3, dificultad para dormirse, dificultad para permanecer dormido, y si hay un problema de despertar demasiado temprano. Del 0 al 4, perdón. Del 0 al 4 nuevamente, hasta qué punto estás satisfecho con tu sueño, y del 0 al 4, hasta qué punto hay dificultades para dormir que alteran el funcionamiento diario, como lo que decíamos, concentración, memoria, humor, hasta qué punto sus problemas de sueño son evidentes para los demás en términos de este deterioro de la calidad de vida, y hasta qué punto se siente inquieto o preocupado en relación a sus problemas de sueño. Y bueno, si ustedes también quieren hacerlos en este momento, no tienen que compartirlo, pero háganlo si quieren. El puntaje va de 0 hasta 28. Del 0 a 7 habría una ausencia de insomnio. De 8 a 14 sería leve, un insomnio leve. Del 15 a 21 puntos moderado y de 22 a 28 puntos severo. En este estudio, publicado en 2018, se comparan varias escalas de sueño y de insomnio, pues, y esta en particular tiene la mejor curva ROC, es decir, entre sensibilidad y especificidad, y además nos permite darle seguimiento al paciente, es decir, si es la primera vez que le aplico este cuestionario a mi paciente, identifico un problema de insomnio, inicio un tratamiento, puedo evaluarlo al mes, a los 2 meses, con este mismo cuestionario y ver si hubo la mejoría que estábamos esperando. Entonces, no solamente me sirve para el diagnóstico, sino también para el seguimiento. Y bueno, sí, yo dije que tenía el sesgo neurológico, pero en este estudio se evalúa con esta escala de EASY el insomnio en personas, en pacientes que acudían a una clínica de dolor orofacial. Entonces, su queja principal es disfunción y dolor orofacial. Se aplicó la escala de insomnio y vemos cómo en el grupo pues, que nos atañe en este momento de adultos mayores también es bastante más frecuente. Un fenómeno interesante quizás observado en este estudio es que va incrementando la presencia de insomnio en las mujeres, no tanto así en los hombres, y cierto es que hay una disparidad también en géneros hacia la edad adulto mayor, lo cual no debería sorprendernos demasiado. Acabamos de mencionar cómo la fragilidad se ve incrementada también en el adulto mayor en las mujeres por problemas del sueño, el poco dormir mal. Entonces, esta misma diferencia en géneros se identifica también con el dolor y la disfunción orofacial. Entonces,
sí es válido, lo mencionaba, pues obviamente de forma muy atinada, Luisa Neiva, tenemos que colaborar entre todas las personas del área de la salud que podemos ofrecer algo positivo en medicina del sueño y desde el punto de vista de la odontología, evaluar a las personas por insomnio, bueno, puede llevarnos a, en este caso, iba a decir gratas sorpresas como estas, gratas en el sentido de que podemos atenderlos, es decir, acabamos de identificar una comorbilidad que tenía nuestro paciente y esto nos abre la oportunidad de mejorar su calidad de vida con una intervención. Entonces, de otra manera, pues no le hacemos el cuestionario, no nos enteramos que tiene insomnio y él puede seguir teniendo una mala calidad de vida a pesar de que yo le haya dado un correcto tratamiento para el problema por el cual me buscaba. Entonces, si yo puedo identificar un problema que dijimos, pues no solo deteriora la calidad de vida, sino que trae otras enfermedades, entonces estoy ayudando aún más a esta persona que ya venía buscando un alivio de una condición. Y bueno, ¿cómo lo tratamos? ¿No? Bueno, en este artículo nada más comentaré dos pasos principales y ahí están otra vez la importancia de trabajar en grupo y en equipo. El primer paso es, obviamente, evaluar el sueño, los síntomas diurnos y las condiciones comórbidas. ¿Qué más enfermedades tiene esta persona? Y optimizar el tratamiento de las condiciones comórbidas. Entonces, tener en el equipo, por lo que estamos platicando en este momento, a un colega internista geriatra, pues sería muy bueno, ¿no? Entonces, porque vemos que tiene diabetes, tiene hipertensión, que hace mucho que no se hace sus estudios de control y que no ha ido a una valoración médica, bueno, es el momento adecuado para ir con el geriatra a hacer su check-up, ¿no? A optimizar sus condiciones que ya tiene. Y el tratamiento inicial, pues en este asunto de ser multidisciplinario, bueno, si el insomnio que estamos identificando es agudo, podemos utilizar hipnóticos de corta duración, máximo 4 semanas, siempre buscar ir a la baja y descontinuar. Pero si el insomnio ya es crónico, la intervención tiene que ser con terapia cognitivo-conductual. Primera intervención es terapia cognitivo-conductual, el apoyo con nuestros colegas de psicología. Mencionaremos más adelante. Entonces, este asunto de trabajar en grupo, trabajar en equipo, bueno, mi paciente que me buscaba por una condición específica, identifico que tiene un problema del sueño y lo refiero con mis colegas para optimizar su tratamiento y, si fuera el caso, para recibir terapia cognitivo-conductual y estaré mejorando la calidad de vida de esta persona. Pero puedo hacer algo desde antes de que se vaya. Hay que hablar de las conductas antes de irlo, ¿no? En este asunto de estar en casa, pues todos tenemos acceso, bueno, no hablemos de las disparidades que existen, porque existen, pero bueno, tenemos acceso al Internet a libre demanda, entonces las personas en cama están viendo Netflix, están whatsappeando, están tuiteando hasta altas horas de la noche, por no decir de la madrugada, ya están tomando su cafecito en la tarde-noche y, pues, ¿por qué no? Pues voy a hacer ejercicio aprovechando que sigo despierto, ¿no? Entonces, estas condiciones modifican el ciclo circadiano y empeoran un problema de sueño que puede estar, ¿no? Entonces, hay que estar siempre muy atentos de qué conductas hace nuestro paciente antes de dormir. Y de nuevo, esto no es un examen para ustedes, pero si de algo les sirve como autorreflexionar, bueno, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo esto? Y ahorita platicamos de cómo podemos mejorar y por qué no es tan bueno este asunto de estar whatsappeando, tuiteando, y no sé si existe Netflixeando, pero deberíamos inventarlo, en la cama, ¿no? Que obviamente esto es incorrecto. Esto, ¿no? Además de la cafeína. Y otra de las cosas que vale la pena preguntar, porque es frecuente y pasa desapercibido, es el síndrome de piernas inquietas. Es una ansia por mover las piernas que se acompaña de una sensación desagradable. La persona siente que quiere moverlas, quiere dar patadas. Esta ansia empeora en periodos de descanso y de inactividad, es decir, cuando estamos por dormir. Se alivia esta ansia de mover las piernas, pero tan pronto vuelve uno a estar quieto, vuelve esta ansia y decíamos, pues empeora por la noche, y por eso es un trastorno del sueño. Y aunque nuestro tema del que estamos hablando es el adulto mayor, en niños de edad de preescolar puede incluso requerir un estudio de sueño completo para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque se asocia a otro trastorno del sueño que se llama movimiento periódico de las extremidades. Y bueno, ahorita platicamos de esto. Esto es un estudio de sueño completo, una polisomnografía en la que estamos viendo la actividad eléctrica del cerebro, estamos viendo si la persona ronca, ronca, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está
el flujo del aire y el esfuerzo por respirar. Y como vemos, esta persona está pasando de fase de sueño N1, sueño superficial, a sueño fase N2, sueño intermedio. Está durmiendo esta persona y está moviendo las piernas de forma periódica. Entonces, que en medicina de sueño no hay mucha imaginación para nombrar las cosas. Movimiento periódico de las extremidades, la persona está moviendo las piernas de forma periódica en lo que... ¿Y por qué es importante? Bueno, porque el síndrome de piernas inquietas y el movimiento periódico de las extremidades se asocia, por ejemplo, al trastorno del control de impulsos en el adulto mayor con enfermedad de Parkinson. Y entonces, como un conjunto, este trastorno del control de impulsos deteriora la calidad de vida no solo de la persona, sino también de los cuidadores, porque causa alteración del ciclo circadiano, trastorno conductual del sueño-humor, por supuesto, si se está moviendo y despertándose, pues privación del sueño, fragmentación del sueño, y entonces otra vez es un vórtice negativo que va limitando o deteriorando la calidad de vida. El otro tema, pues muy grande tema, por supuesto, la apnea obstructiva del sueño, por su alta frecuencia en México también. Esos son episodios repetidos de una oclusión completa de la vía aérea superior. Si hay un cese completo de flujo, lo llamamos apnea, y si hay una obstrucción parcial, lo llamamos hipopnea, y por supuesto ocurre durante el sueño, apnea obstructiva del sueño. En México se estima que la prevalencia, decíamos, es de un 27%, aunque en poblaciones seleccionadas, por ejemplo, personas que ya han tenido un infarto cerebral, la prevalencia se va hasta un 70%. Y dijimos que además, los problemas del sueño pueden desencadenar infartos al cerebro. Entonces, ya tengo un infarto y ahora tengo apnea del sueño, pues tengo que tratarme la apnea del sueño, porque si no me va a dar otro infarto. Pacientes que van a cirugía bariátrica por obesidad mórbida, 80% de ellos tienen apnea del sueño, y otros padecimientos con una alta prevalencia, falla cardíaca, hipertensión y diabetes, ¿no? Entonces, de nuevo, otra vez estamos viendo incluso en esta relación bidireccional diabetes, hipertensión con apnea del sueño, trastorno del sueño. Hay que atender y optimizar las dos. ¿Quiénes estamos en riesgo? Bueno, cualquiera de nosotros mayores de 35 años, hombres más que mujeres, aunque ahorita hablamos de cómo la edad influye en eso. Circunferencia de cuello mayor a 43 centímetros en hombres, 41 centímetros en mujer. Retrognatia, Malampati clase 3 o 4, amígdalas grado 2 o mayores, y el estado posmenopáusico en la mujer. Entonces, género masculino es antes de la menopausia en las mujeres y es más alto en hombres que en mujeres, pero una vez que está la menopausia o el estado de la perimenopausia, estas prevalencias se igualan. Cierto es que las mujeres tienden a roncar menos, pero aún así tienen apnea del sueño. Los hombres tendemos a roncar más y tener apnea del sueño. Entonces, en los cuestionarios de tamizaje está el ronquido, pero no perdernos en eso. Preguntamos el ronquido porque la pareja de cama lo escucha o algún familiar lo escucha, pero lo que nos preocupa es la apnea. Entonces, la mujer suele roncar menos y ya hablamos de las diferencias. Digo, aquí estamos hablando de la perimenopausia, pero ya hablamos incluso de las diferencias durante el ciclo menstrual. Incluso la mujer ronca menos, pero hace igual el número de apneas. Y lo que nos preocupa es la apnea. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, con la clasificación internacional de los trastornos del dormir, en su tercera edición,